Del ultrasonido. La historia del ultrasonido se remonta al siglo XIX, porque este fue en el momento en donde donde se empezó la Segunda Guerra Mundial. Hubo una evolución en donde se utilizaba el ultrasonido para ver si había alguna piedra cerca, algún submarino cerca. Esto, al verse evolucionando cada vez más, se dieron cuenta que esto afectaba al mundo marino, o sea, que a los peces o cualquier animal marino se había afectado porque esto afectaba a la aponeurosis, los ligamentos y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Después hubo un tiempo en donde se hubo como una investigación más profunda sobre este tema en particular y se dieron cuenta de que esto podía ayudar a hacer como una especie de analgésico muscular que al momento de un humano oírlo era imposible oír. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron como bajándole un poco más los hertz al ultrasonido, y ahora esos hertz que hasta ahorita se están investigando o que simplemente siempre van avanzando, se dieron cuenta de que estos podían ayudar a un paciente a recuperarse mucho más fáciles ante alguna inflamación o dolor. Estos son investigaciones de hace ya años, hace 20 años se han remontado sobre todo más casos clínicos en donde se ve la evolución más agrandada gracias al ultrasonido. La clave del mecanismo está en que la interneurona inhibidora puede ser controlada por las fibras C y las fibras alfa. Las fibras C no cisectivas la desactivan haciendo que las neuronas de proyección transmitan el estímulo, y las fibras alfa no cisectivas la activan, haciendo que se transmita de forma más débil. En definitiva, cuando se recibe un estímulo dañino, se pone en funcionamiento la fibra C y su señal es enviada por la neurona de proyección al sistema nervioso central, donde se procesa y nos hace sentir dolor. Sin embargo, si simultáneamente se recibe un estímulo de tacto, como ocurriría cuando frotamos la zona después del golpe, las fibras alfa activan la interneurona inhibidora, aunque la fibra C la esté desactivando, por lo que la señal que se transmite es menor y percibe menos dolor. Esto puede verse afectado sobre todo porque esto nada más puede ocurrir si nosotros nos damos por lo menos en la pierna derecha, pues nosotros no vamos a intentar frotar la pierna izquierda porque por obvias razones el golpe fue recibido en la pierna. Hola muchachos, mi nombre es Aranza Cortés y en esta oportunidad yo les voy a dar una pequeña definición de lo que es el ultrasonido. Todas las formas de sonidos consisten en ondas que transmiten energía al comprimir o rarefactar de forma alternativa algún material. Cuando se habla de rarefactar, se refiere al proceso en el que algún material o cuerpo se vuelve más denso. Ahora bien, el ultrasonido es un sonido con una frecuencia de 20.000 ciclos por segundo, es decir, 20.000 hercios. Generalmente, el ultrasonido terapéutico tiene una frecuencia de 0.7 y 3.3 MHz, con el objetivo de maximizar la absorción en profundidades de 2 y 5 centímetros en partes blandas. El sonido audible y el ultrasonido tienen propiedades similares. Cuando el ultrasonido atraviesa los materiales, su intensidad disminuye gradualmente como consecuencia de la atenuación. Lo mismo sucede con el sonido audible. A medida que nos alejamos de la fuente, el sonido se hace menos audible. En resumen, el ultrasonido es una onda de alta frecuencia que puede definirse por su intensidad y por sus siglos de trabajo. En cuanto a las indicaciones del ultrasonido, tenemos diversas indicaciones a la hora de aplicarlo. Entre ellas podemos encontrar artrosis, inflamación de las articulaciones, dolor en la zona lumbar, bursitis, espasmos musculares y contracturas musculares.
Generación del ultrasonido. El ultrasonido se genera mediante una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia sobre el cristal transductor del ultrasonido. El cristal está fabricado por un material piezoeléctrico que hace que respondan a las corrientes eléctricas, expandiéndose y contrayéndose con la misma frecuencia a la cual cambian la polaridad de la corriente. Cuando el cristal se expande, comprime el material situado frente de él, y cuando se contrae, lo rarefacta. Esta compresión y rarefacción alterna son las ondas del ultrasonido. Ok, para obtener una frecuencia pura del ultrasonido a partir de un cristal piezoeléctrico, se deben aplicar una única frecuencia sobre las corrientes eléctricas sobre el cristal. Y debe tener en cuenta el grosor adecuado para resonar sobre la frecuencia. La resonancia ocurre cuando la frecuencia del ultrasonido y el grosor del cristal se juntan para formar una fórmula. Aquí está la fórmula, donde F significa frecuencia, C significa velocidad del sonido en el material y T es el grosor del material. Ok, por lo tanto, los cristales más débiles y frágiles suelen utilizarse para generar frecuencia de ultrasonido más alta. Recientemente se han desarrollado nuevos materiales para producir frecuencias múltiples de ultrasonido de forma más precisa y eficiente. ¿Qué entendí yo sobre la teoría del dolor y cómo el TENS influye en ella? Ok, al colocar los electrodos y el TENS se coloca en una modalidad normal, esa corriente que se genera viaja a través del sistema nervioso hasta la médula y bloquea lo que viene siendo la sensación del dolor. Eso significa la teoría del dolor. Significa que en la médula espinal clasifica el dolor para llevarlo al cerebro hacia los centros superiores. Quiere decir que al colocar los TENS y se genera la corriente, el sistema nervioso percibe esa energía y esa energía viaja más rápido hacia los centros superiores, haciendo que el TENS o la corriente eléctrica quite la sensación del dolor. Y esas vías son más rápidas que las vías del dolor, haciendo que la sensación del dolor quede como que en un segundo plano. Buenas tardes, mi nombre es John Naranjo. Yo les voy a hablar acerca de lo que es los efectos del ultrasonido. El ultrasonido es un aparato el cual se ha determinado que tiene efectos los cuales calientan los tejidos superficiales y profundos y ayudan a la extensibilidad de los tejidos. Y también se ha determinado que tiene efectos los cuales no son tan biológicos en el cuerpo. Los efectos del ultrasonido se van a clasificar en dos clases, en efectos térmicos y efectos no térmicos. Los efectos térmicos se van a caracterizar porque hacen aumento de temperatura del cuerpo, tanto en tejidos superficiales como profundos, aumento de la velocidad del metabolismo, aumento de la conducción nerviosa, aumento de la extensibilidad de los músculos, aumento del control del dolor y control de los espasmos musculares, los cuales pueden servir muy bien para pacientes neurológicos. Entre los efectos no térmicos vamos a hallar efectos los cuales potencialmente no van a beneficiar tanto al cuerpo. Son más efectos, por así decirlo, de control celular, ya que se ha determinado que el ultrasonido en su efecto no térmico ayuda a lo que es el funcionamiento correcto de las membranas celulares y ayuda a la permeabilidad de la membrana celular, favoreciendo la recuperación de tejidos en el cuerpo. Pasemos a lo que es la teoría del dolor. Primero que todo, el dolor es un estímulo el cual pone el cuerpo en estado de alerta. Este proceso se da a cabo por los nociceptores de la piel, lo cual tiene efectos que transmiten información tanto dolorosa como térmica, transformando esta información en estímulos eléctricos. Esta información va a viajar desde los nociceptores de la piel, va a viajar hasta las posteriores de la médula, más específicamente hasta la sustancia gelatinosa rolando, haciendo que esta viaje a través de los núcleos dorsales, después de los núcleos centrales y viaje de forma superior a través de los tractos espinotalámicos, enviando la información más específicamente al tálamo y sucesivamente a la corteza somatosensorial, la cual va a producir una respuesta ante dicho estímulo. La teoría del dolor básicamente se da por la teoría de compuertas. La teoría de compuertas dice que un estímulo puede anular a otro. A la hora de producir una sensación de dolor por parte de las fibras de tipo C, el estímulo se lleva a una monotonía integradora.
Pero por otro lado existe una motoneurona inhibidora que se activa con lo que son los nociceptores de tipo A delta, que los nociceptores de tipo A delta son los que perciben frío y calor. Entonces, a la hora de que los nociceptores A delta reciben la información de frío y calor, activa la motoneurona inhibidora, y la motoneurona inhibidora inhibe la motoneurona integradora, impidiendo el paso de la información nerviosa del dolor a los mecanismos superiores del cuerpo. El TENS convencional de alta frecuencia puede lograr este efecto, ya que es un estímulo que produce una sensación de calor, ¿verdad? Y ayuda a anular y activar esa motoneurona inhibidora. Igualmente, el TENS de baja frecuencia actúa de la misma manera, lo único que él actúa como que de manera más leve y dura más el estímulo. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Carrasco y les voy a hablar sobre la aplicación del ultrasonido. Se utiliza normalmente como un componente más del tratamiento para diferentes patologías. Estas aplicaciones se aprovechan de sus efectos térmicos y no térmicos. Sus efectos térmicos se utilizan principalmente antes del estiramiento de las partes blandas acortadas y para mitigar el dolor. Sus efectos no térmicos se utilizan sobre todo para alterar la permeabilidad de las membranas celulares, para acelerar la cicatrización de los tejidos. Control del dolor. El ultrasonido puede controlar el dolor alterando su transmisión, percepción o modificando su cuadro subyacente causante del dolor. El ultrasonido continuo con una intensidad entre 0,5 y 2 voltios sobre centímetros cuadrados y con una frecuencia de 1,5 MHz es más eficaz que el calentamiento superficial de la parafina y de la radiación infrarroja. Se ha observado que la aplicación del mismo ayuda a la cicatrización de las úlceras vasculares y depresión. Sin embargo, en algunos otros estudios no se ha comprobado la eficacia y el efecto beneficioso de esta aplicación. De igual manera, se aplica en una intensidad de 1 voltio sobre centímetro cuadrado con una frecuencia de 3 MHz durante 10 minutos alrededor del margen donde se encuentra la úlcera 3 veces por semana a lo largo de entre 4 y 6 semanas. Incisiones quirúrgicas en la piel. Esta aplicación ha sido estudiada tanto en animales como en seres humanos y ha sido claramente demostrada que es beneficiosa. Se aplica en una frecuencia de 0,75 y 3 MHz con una intensidad de 0,5 voltios sobre centímetros cuadrados durante 5 minutos. Lesiones tendinosas y ligamentosas. En varios estudios se ha observado que el ultrasonido ayuda a la cicatrización de los tendones y los ligamentos después de una incisión o sutura quirúrgica y es beneficioso en la tendinitis, que es la inflamación de los tendones. Se aplica en una intensidad de 1 o 2 voltios sobre centímetros cuadrados, una frecuencia de 1 MHz durante 5 o 10 minutos. Este se aplica en 12 sesiones a lo largo de 6 semanas. Para finalizar, vamos a hablar sobre el síndrome del túnel carpiano. Se aplica en 20 sesiones con una frecuencia de 1 MHz y una intensidad de 1 voltio sobre centímetro cuadrado en modo pulsátil 1,4 durante 15 minutos en cada sesión. Ahora hablemos del dolor. En primer lugar, debemos saber que la información sensorial, como el tacto, el olor, etc., es efectuado por neuronas que actúan como receptoras y envían la información al sistema nervioso central para ser procesada. Existen neuronas sensitivas capaces de detectar daños en nuestros tejidos y transmitir la información al sistema nervioso central, donde se procesa y hace que percibamos el dolor. Las neuronas que detectan estímulos nocivos, como el daño en el tejido tras un golpe, son llamadas fibras C. La fibra C
envía la información a la médula espinal, donde se transmite a otras neuronas conocidas como neuronas de proyección. Estas transportan señal al resto del sistema nervioso. Además, existen otras fibras no nociceptivas, ya que mencionamos que las C son nociceptivas, estas son no nociceptivas, y son las fibras A-beta, que detectan el tacto y transmiten también información a las neuronas de proyección. Por último, hay otra neurona implicada llamada interneurona, llamada así porque sirve de intermediaria. Tiene efecto inhibidor sobre las neuronas de proyección, ya que las desactiva y hace que no se envíe la señal al sistema nervioso central. La inhibidora puede ser controlada por la fibra C y las fibras A-beta. Las fibras C las desactivan, haciendo que las neuronas de proyección transmita el estímulo y las fibras A-beta las activan, haciendo que se transmita de forma más débil, y cuando se reciba el estímulo dañino se active la fibra C y su señal se envía por las neuronas de proyección al sistema nervioso central, donde se procesa y no hace sentir el dolor. Si simultáneamente se recibe estímulos de tacto, como ocurre cuando nos frotamos luego de recibir un golpe, las fibras A-beta activan la interneurona inhibidora, aunque la fibra C la esté desactivando, porque la señal que se transmite es menor que el dolor que se está percibiendo. Contraindicaciones del ultrasonido. Como todo agente físico y técnica terapéutica, el ultrasonido también tiene sus contraindicaciones, las cuales son: no colocar el ultrasonido cerca del útero durante un embarazo, no colocar el ultrasonido sobre tejido canceroso, evitar aplicar el ultrasonido en tejidos en fase de sangrado, no colocar el ultrasonido sobre anomalías vasculares significativas, las aplicaciones sobre los ojos, sobre los ganglios cervicotorácicos, en el área cardíaca en pacientes con una enfermedad cardíaca, en las gónadas o en las epífisis de crecimiento activas en los niños. Las precauciones que se deben llevar a cabo mediante el uso del ultrasonido debe ser utilizar siempre la intensidad más baja que produzca una respuesta terapéutica, asegurarse de mover el cabezal durante todo el tratamiento, ser precavido al momento de aplicar el ultrasonido en las proximidades de un marcapasos u otro dispositivo electrónico implantado, y evitar el ultrasonido continuo sobre los implantes metálicos. La teoría del dolor. La sensibilización periférica, gracias a los nociceptores, transmite los estímulos dolorosos transformándolos en estímulos nociceptivos para luego, mediante la médula espinal, viajar al sistema nervioso central, donde se modifican la información para así reducir el umbral del dolor. Sobre la teoría de compuerta, los nociceptores que detectan el golpe o estímulo doloroso, estas serían las fibras C, los cuales envían información a la médula espinal, donde se transmiten a otras neuronas conocidas como las neuronas de proyección. De ahí estas transportan la señal a todo el sistema nervioso central. Además, existen otro tipo de neuronas que serían las no nociceptivas o las A-beta, que esas son las que reciben el tacto y también transmiten la información al resto del sistema nervioso central. Y existe otro tipo de neuronas que serían las interneuronas, que son las encargadas de inhibir a la neurona de proyección.